Buenos días y feliz día del Señor. Qué alegría que hayamos podido ya compartir juntos la cena del Señor. Y en este día, un día especial, bueno, le mandamos nuestros saludos también a todos los papás para que la puedan pasar muy bien en este día, disfrutando de la familia. Y para todos aquellos que no tienen a sus padres, bueno, que lo puedan recordar con cariño en este día también. Vamos a concentrarnos en seguir estudiando el libro de Romanos. Vamos a continuar trabajando sobre el capítulo 1 y el capítulo 1 en la segunda parte, que es la que vamos a considerar a partir del versículo 24, acá Pablo está explicando de manera muy contundente que Dios muestra su ira contra la humanidad. ¿Sí? La tesis de Pablo es que no toda la ira de Dios está reservada para el futuro, para el juicio final, sino que Dios va a demostrar su ira contra la impiedad, contra el pecado. Y vamos a ver que acá la Biblia muestra a un Dios enojado. Y más que a un Dios enojado, yo me atrevo a decir a un Dios que está harto. Y de hecho, así se llama la prédica de hoy. Dios está harto de que el hombre lo abandone. Y por consiguiente, cuanto más el hombre abandona a Dios, Dios está más de acuerdo en abandonarlo a él. Y eso es lo que Pablo trata de mostrar en este capítulo tan impresionante del libro de Romanos. Vamos a ver que lo que dice Pablo, la tesis de Pablo en este momento es: el hombre deja a Dios y se transforma en un ser que construye autojustificación, orgullo y autoidolatría. Se pone el hombre en lugar de Dios. Y eso tiene como resultado una mente oscura y un espiral que lo lleva de mal en peor. Y vamos a ver en 3 oportunidades que el texto dice que Dios, como fue abandonado por el hombre, Dios los entregó. Dios les suelta la mano, los entregó. Lo que acá la Biblia está diciendo es que el hombre, desde que es hombre, ha reclamado independencia de Dios. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Eso es lo que le hemos dicho a Dios. Nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones. Y Dios lo que dice, y lo que vamos a ver en este pasaje tan impresionante de este libro, es que Dios dice: ok, ustedes quieren independencia, van a tener independencia, pero van a salir de bajo mi reino a estar bajo el reino de ustedes mismos. Y lo que vamos a ver es que eso es un desastre. Quizás esto explique por qué la sociedad está como está. Pero más allá de hacer una mirada sociológica de lo que le pasa al mundo, creo que es interesante que hoy podamos ver qué es lo que nos pasa a nosotros y cuáles son los resultados de dejar a Dios, de abandonar a Dios. Pero vamos a leerlo en la palabra de Dios. Vamos a reparar rápidamente en estos 3 Dios entregó, para que podamos hacer este análisis y finalmente concluir algo que creo que va a ser muy bueno para cada uno de nosotros. Leamos, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice, un poquito más arriba viene diciendo que los hombres abandonaron a Dios para hacerse ídolos a su conveniencia, adorando a otras cosas antes que a Dios. Entonces el versículo 24 arranca diciendo: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron que valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer.
Y después sigue con una larga lista de cosas, que cuáles son esas cosas que no deben hacer. Bueno, dice que son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan con sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y una larga lista de todo lo que significa esta depravación mental a la cual Dios entregó. La tesis es sencilla. Dios se hartó, ¿sí? El hombre pidió independencia, Dios dijo, vos no me querés a mí por rey, sé vos tu propio rey, y lo que el hombre encontró en su propio gobierno, de ser gobernado, de ser reinado por él mismo, es que lo único que encontró es una espiral de descendencia en el pecado y en la corrupción mental tremendo. Y esto, insisto, puede explicar de manera sociológica lo que le pasa al mundo, por qué el mundo está como está, pero también explica de manera personal la situación del hombre sin Dios, ¿sí? Así que a mí me gustaría reparar en estos tres. Dios entregó un minuto en cada uno como para que podamos reflexionar de manera un poquito más profunda, para que veamos cuáles son los resultados de abandonar a Dios. El primer, Dios entregó, es en el versículo 24. Dios dice que los entregó, como no quisieron considerar a Dios, como abandonaron a Dios, Dios los entregó a deseos impuros, ¿sí? Los deseos impuros son los que han trabajado en nuestro corazón, y cuando no tenemos a Dios en nuestra mente se transforma. Alguien dijo, cuando Dios no trabaja en tu mente, el que trabaja es Satanás, ¿sí? Tu mente se transforma en un laboratorio de Satanás. Deseos impuros, dice, que bueno, que la manifestación por ahí más tremenda de los deseos impuros es lo que dice acá, ¿no? La impureza sexual. Pero toda clase de deseos impuros, que quedarse con las cosas del otro, el orgullo, la maldad, pensar, dañar al otro, buscar ventaja respecto del otro, y cualquier tipo de deseo impuro es lo que se ha anidado en el corazón, en la mente del hombre que ha decidido abandonar a Dios. Toda luz desaparece de nuestra vida cuando nosotros nos alejamos del Dios de las luces, y se vuelve nuestra mente cada vez más oscura. Cada vez somos nosotros los que nos autogobernamos, y lo que surge ahí es justamente la autojustificación. No queremos que Dios tome en cuenta lo que hacemos, no queremos que Dios juzgue lo que nosotros hacemos, queremos ser nosotros los que nos autojustifiquemos delante de Dios y del resto de los hombres. Nunca tenemos la culpa. La autojustificación es algo muy constante en la vida del hombre que se ha alejado de Dios. Aparece el orgullo, aparece la autoidolatría, esta idea de que nosotros somos dueños de nosotros mismos, de que no tenemos que reconocer a nuestro Creador como Señor de nuestra vida, que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Es lo que nos ha sucedido y lo que nos ha oscurecido. Dios entregó al hombre a sus deseos más impuros. Y cambiaron, dice la palabra de Dios, los hombres cambiaron la verdad por la mentira, ¿sí? Empezamos a enroscarnos en nuestras propias mentiras y empezamos a decir que Dios no existe, que Dios no tiene control sobre nosotros, o que quizás Dios es otra cosa, que es la naturaleza. Bueno, inventamos miles y miles de cosas para no someternos a la voluntad de Dios. Cambiamos la verdad por la mentira, nos oscurecimos. Pero después vino un segundo Dios entregó. En el versículo 26 dice que Dios como cambiaron la verdad por la mentira, los hombres, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Y esto explica que no solamente teníamos deseos impuros, sino que esos deseos impuros se transformaron en pasiones. Fuimos un paso más. Ya no solamente deseábamos, no solamente pensábamos, sino que ahora hicimos, ¿no? Y otra vez acá habla de manifestaciones de impureza sexual muy, muy contundente en la palabra de Dios, cosas que Dios realmente rechaza, cosas que Dios realmente condena, son las cosas que nosotros hemos hecho. Pero no solamente en el orden sexual, sino que nuestras pasiones vergonzosas han ido a extremos
impresionante en todos los ambientes de nuestra vida. El orgullo, el deseo por querer más, la ambición, ha hecho desastres en cada uno de nosotros y en la historia de la humanidad. El hombre sin Dios se oscurece no solamente en sus pensamientos, sino ahora en sus acciones, en lo que hace. Son pasiones, está apasionado por cuestiones vergonzosas, cuestiones antihumanas, si se quiere decir, cuestiones que destruyen la dignidad de nosotros y de los que nos rodean, ¿sí? Así que eso, la manifestación más grande ha sido la inmoralidad. La inmoralidad no solo en el orden sexual, sino que en todos los ambientes de nuestra vida. Pero hay un tercer Dios entregó. Como nos transformamos en seres muy inmorales, dice que Dios nos entregó a una mente depravada, ¿sí? Una mente que lo único que hace es maquinar cómo seguir pecando y cómo seguir haciendo cuestiones inmorales, cómo seguir cambiando la verdad por la mentira. Y dice que nos entregó a una mente depravada para hacer lo indebido, ¿sí? Lo indebido con nuestros semejantes. Y ahí la gran lista que te refería hace un ratito de todos los pecados que hemos maquinado y que hemos construido y que nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad que tiene esos valores. Así que Dios se hartó. El hombre reclamó independencia y Dios le dio independencia. Lo único que no consideró el hombre es que esa independencia de Dios era más y más y más oscuridad. Ahora, la pregunta del millón es: ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza para un hombre tan oscuro? ¿Hay esperanza por un hombre que ha caído en esa espiral descendente, cada vez más oscuro, cada vez más tremendo de la naturaleza pecaminosa del hombre? Sí, hay esperanza. Y la esperanza, una vez más, es la cruz del Señor Jesucristo. Y eso es lo que trata este libro. Dios, lo que nos está diciendo es que Dios se hartó de que nosotros lo abandonemos. Pero aún así, harto, cansado y aún habiéndonos entregado a nuestras peores bajezas, nuestras más oscuras oscuridades, si vale la redundancia, Dios nos amó. Hay amor maravilloso de Dios a favor del hombre pecador, del hombre oscurecido, del hombre que ha abandonado a Dios. Y ese amor se manifiesta en la cruz del Calvario de Jesús. Así que yo te quiero invitar a que vos pienses en esto. Cada vez que nos alejamos de Dios, nos oscurecemos más. Pero lo que Dios nos provee es la fe en el Hijo de Dios, en la cruz de Jesucristo. Y otra vez la centralidad de la cruz. Volver a la cruz para ser perdonados. Ir a la cruz para ser limpiados por la sangre de Cristo, para que esa oscuridad desaparezca y se encienda la luz de Dios en nuestra vida. Y ya no estemos en el medio de esta depravación mental, de estos pecados sin fin en cada uno de nosotros, sino que podamos vivir la vida renovada, la nueva vida que ofrece el Señor Jesucristo. Si usted conoce al Señor Jesucristo, celebre hoy. Si ha estado pecando, si está alejando de Dios, vuelva a la cruz, vuelva al Señor Jesucristo a pedir perdón, vuelva al Señor Jesucristo para que le restaure. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted nunca le pidió perdón al Señor Jesucristo, hay esperanza para usted en la cruz de Jesús. Usted debe reconocer al Señor Jesucristo como Señor de su vida, debe creer en el Evangelio y tiene que arrepentirse de sus pecados. Ojalá esta sea una realidad en su vida, ojalá que todos podamos volver a la cruz en este día para poder disfrutar de la vida plena que ofrece el Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos, que Dios te bendiga y que tengas un gran día del Señor.